Bienvenidos a todos, que tengan una muy linda noche. Hoy vamos a ver otro tema que son las velas de acción o action candle. Como lo manejé la vez pasada, esta primera sesión que vamos a tener hoy, vamos a ver la parte teórica que hay que entender para luego poder aplicar. Entonces, primero, hoy vamos a enfocarnos en aprender toda esa parte teórica para la siguiente sesión buscarlo, aplicar todo esto en los gráficos. Esa es la metodología que voy usando. Sí, así lo hicimos con el anterior, solo que en el anterior, la segunda sesión que vimos en gráficos, pues olvidé grabarla. Pero no importa porque la vamos a recuperarla. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a esta sesión. Pues primeramente tenemos que saber qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver tres cosas importantes. Eso van a ser los tipos de Action Candle. Vamos a ver dónde están ubicados esos Action Candle para que se consideren válidos. Y también vamos a ver un pequeño ejemplo de, la ubicación y los tipos de Action Candle. Es básicamente lo que vamos a ver hoy. O sea, en general, estos son los tres temas que se tienen que llevar. Vamos por lo siguiente. Bueno, pues primero hay que entender cuál es la función real de estos Action Candle. En realidad son tres funciones que tienen. Primero es que nos dan un punto de entrada. Cuando nosotros observamos un Action Candle, a lo que se llama realmente un Action Candle válido, nos ofrece un punto de entrada. Es decir, si quieren saber dónde entrar, pues ahí está, es un punto de entrada. Lo siguiente que hay que saber es que también eso nos da una referencia de stop loss. Usar un Action Candle es una entrada un poco más conservadora. ¿Por qué? Porque nos da una referencia de dónde, una sugerencia de dónde nosotros podemos colocar el stop loss de una manera un poco más conservadora. Otra función que tiene es sumar probabilidad a una entrada. Es decir, que ya tenemos una excelente zona donde nosotros vamos a comprar o vamos a vender. Esperamos, pues, ya sea algún esquema, y luego esperamos un Action Candle. Todo eso, la suma de todo esto, es una excelente probabilidad para una muy buena operación. Entonces, estas son las tres funciones que tienen estos Action Candle. Tenemos un punto de entrada, tenemos una referencia de stop loss y además tenemos una buena probabilidad a que esa operación se nos va a ir a nuestro favor. ¿Sí? Vamos por lo siguiente. Ahora sí vamos a ver los tipos de Action Candle que hay. Ya esto ya es más personal de los que yo aplico. Pueden haber más, seguramente sí los hay, pero estos son los más fiables y los que más me han funcionado a mí. Yo no voy a enseñar algo que no tenga referencias y que no haya probado. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo enseño son cosas que yo he probado y que sé que funcionan. Listo. Bueno, la primera que vamos a ver se le conoce como Twister Tap o Twister Bulldog. Esa es la primera, que en general son dos velitas gemelas, ya sea que sean en la parte de abajo, sea en la parte de arriba. Si se forman en la parte de abajo es para comprar, si se forman en la parte de arriba es para vender. ¿Sí? Entonces estas velitas de acá tienen que ser de diferentes colores. Si el mercado venía bajista y tenemos nuestras velas en rojo, vamos a poner que es rojo, tiene que haber una rojo, luego una blanquita, ahí están el twister, en este caso el twister bottom, que en general es un action candle. Cualquiera de los dos es un action candle. Y aquí está una pequeña característica que son velas de similar tamaño y forma, pero con direcciones opuestas, es decir, con colores opuestos. Ese es un action candle, ese es el primero de los más fiables que hay. Vamos a ver el segundo.
Ah, y aquí un pequeño ejemplo. Aquí está, como este de aquí, fíjense. No tiene que ser precisamente exacta, así como está aquí en la imagen, pero sí tiene que estar un color de cuerpo, similar tamaño, una roja y en este caso una verde. ¿Sí? Así está formado un action cam. La siguiente es la pin bar. La pin bar es una de las más fiables, igual que muchos utilizan. Esta pin bar tiene de característica que tiene mechas largas, o mechas o sombras considerablemente largas, que en general esas se dan porque ha ocurrido alguna trampa en el mercado. Cuando ocurre esto es porque ha ocurrido ciertas trampas en el mercado. Por lo general, estos son pura tocadera de stop loss, de gente que se ha apresurado a entrar al mercado, hace esta pin bar, saca a esa gente y el precio se regresa con fuerza y deja una sombra muy larga, un cuerpo pequeño, a dirección donde se vaya el precio, ¿sí? Por eso es bueno esperar estas confirmaciones. Por eso les digo que esto no es una probabilidad, porque primero esperamos a que haga su jugada el precio, a que ya se saque a los participantes y luego nosotros entramos. Cuando ya se torna un poco más seguro el escenario. Bueno, sí, aquí está lo que les comentaba, estas pequeñas características que tiene, que se aprecia de este modo, fíjense, la gente, como les comentaba en la sesión pasada que no grabé, la gente vende en la resistencia, el precio está bajó, empieza a subir, eso se vuelve una resistencia. La gente tiende a estar usando soportes o resistencias y estar vendiendo en resistencias. Eso lo expliqué la vez pasada, pero como no se grabó, no hay, de todos modos vamos a recuperar eso y le voy a volver a explicar todo eso, toda esa psicología que hay detrás de esos esquemas de validación, porque sí es muy importante saberlas. ¿Sí? Entonces, ocurre esto, el precio es una trampa, lo hacen pin bar, fíjense, una pin bar perfecta, que es una excelente entrada y un lugar de mucha probabilidad, de forma, y te vas con el precio. Igual hay otra que es las envolventes, es otra igual de mucha probabilidad, que nos da buena confianza. Tiene de características de que tiene que cubrir, bueno, aquí como lo dice, tiene que cubrir, yo ahorita como mínimo, 2 velas, ¿sí? Tiene que envolver las velas anteriores para que se pueda considerar una envolvente, es decir, que tiene que tener el cuerpo más grande que sus velas anteriores, para que se pueda considerar una vela envolvente. En este caso es una vela envolvente muy pequeñita, pero vamos a ver acá en el ejemplo. Esta está un poco forzada también, pero eso sí se puede denominar envolvente. Yo les recomiendo que para que sea una buena envolvente, cubra al menos 2 velas, para que se considere una buena envolvente de más alta probabilidad. Aunque igual si envuelve solamente una vela, sí, igual tiene buena probabilidad, pero les digo que si envuelve más de una vela, 2, 3 velas, tiene obviamente mucho mayor probabilidad. Listo, esas son las 3. Vamos a ver una más, que yo la denomino como múltiples rechazos. No puedo buscar una de esta en Google, por eso tomé capturas. Yo la denomino como múltiples rechazos. ¿Qué pasa aquí? Cuando el precio hace esto, múltiples rechazos, tiene de característica que, más poner que aquí tenemos un punto, un nivel importante. Vamos a darle algo chueco, vamos a poner acá. Tenemos aquí un nivel importante. Si ustedes detectan que el precio se empieza a estar pausando, es decir, que llega a ese nivel y ven que el precio está haciendo rechazos, obviamente no van a entrar así de golpe. Está haciendo rechazos, está dejando sombras por debajo o por arriba del nivel.
y luego detectan una sombra un poco más larga que las anteriores, entonces perfecto. Es ahí donde ustedes tienen que estar pendientes para tomar acción. Les pongo un ejemplo. Aquí tenemos el nivel y ven que el precio se empieza a estancar. Empieza a dejar sombras por debajo, luego ven que hay una un poco más grande que las anteriores, que esta es de trampa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando la gente empieza a observar estos pequeños rechazos en ese nivel, empiezan ya a comprar. Cuando compran, su nivel de stop loss, ¿dónde lo colocan? Lo colocan aquí. Por eso el precio, ¿qué es lo que hace? Ya se acumula una gran cantidad de órdenes que ya están comprando, ya sabe el market maker dónde está su stop loss. Todo eso es un juego psicológico, ¿no? Ya sabe dónde está su stop loss. Lo que hace el precio es, ¡pum!, tira una trampa. Esa trampa puede o no ser una de las que vimos anteriormente. Y ya luego que hace esto, ya se vuelve, a partir de esta vela, el entorno que sigue ya se vuelve un lugar de compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hizo la trampa, hay menos probabilidades de que haga el precio nuevamente otra trampa. A veces puede ocurrir, pero es menos probable, ¿no? Lo que sigue a partir de acá ya es cuestión de entrar al precio, que vamos a ver más adelante ahorita. Ya vimos cuáles son, pero todavía falta saber cómo podemos entrar después de esas velas. Porque no se entra de manera inmediata, tan inmediata. Hay tres formas de cómo podemos aprovecharnos de estos action candles, que ahorita vamos a ver a continuación. Sí, esa es la de múltiples rechazos. Ahora sí, la pregunta más importante es, ya observo el action candle, ya se formó, y ahora, ¿dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a comprar? ¿O dónde voy a vender? Como les digo, hay tres formas. Para las primeras, que son los twister top, twister bottom, ustedes van según sea cual sea, comprar o vender. Para este caso, para el primero, para los twister, se hace cuando se forma, ya se termine de formar la segunda vela. Para este caso en particular, es muy sencillo dónde entrar, porque tú esperas que se haga este pequeño patrón y ¡pum!, ya tienes tu punto de entrada. Para las siguientes varía un poco. Para las siguientes que vamos a ver, tiene tres lugares donde tú puedes comprar o vender. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La primera es después de formarse la vela. Tienen la pin bar. Luego que se forma, entran. La segunda opción, se fue un poco de lado. Vamos a borrar. La segunda opción que tenemos es se forma la pin bar. La pin bar, si tiene un largo alcance, esto, por ejemplo, si esto es un poco más largo, también se puede entrar a la mitad a través de una orden pendiente. Es decir, ven la pin bar, ven que tiene una sombra considerablemente más larga que el promedio, ¿no?, de las pin bar. Entonces, lo más prudente para nosotros poder entrar sería un aproximado de un 50% de lo que mide la sombra, ya sea un 30, un 20% de lo que mide la sombra, se vuelve un lugar importante para que nosotros podamos vender. Porque cuando el precio hace esto y deja una sombra excesivamente larga, el precio tiende a regresar con pequeñas velas. Entonces, ahí sí conviene colocar una orden pendiente, ya sea a la mitad o ya sea a un 20 o un 30%, ya depende de cada uno de ustedes. ¿Sí? Igual, obviamente hay que hacer un poco de sentido común. Si es excesivamente larga, pues convendría a la mitad. Si es larga, pero pues no tan excesiva, pues podría ser a un 20 o un 30%. Ya es un poco de sentido común. Ese podría ser por orden pendiente y luego, pum, se va. Para cazar un excelente precio. La tercera forma es a través de una orden pendiente. Aquí era
Para este caso en particular, un sell limit. Y para acá sería un sell stop. Igual tiene una pin bar. Pero aquí se recomienda usar el sell stop cuando también, además de que hizo una sombra larga aquí, también hizo una sombra considerable aquí en la parte de abajo. Obviamente no tan larga como esta, pero sí considerable, más o menos algo así. Aquí se recomienda colocar un sell stop. ¿Por qué? Porque aquí nos da un poco menos, se vuelve menos una vela de decisión, donde lo que puede hacer el precio puede volver a retomar su camino, puede volver a subir y puede que valide nuevamente en la parte de arriba, es decir, que supere estos niveles y caiga. Por eso se coloca un sell stop, porque si el precio rebasa, entonces hay muchas probabilidades de que el precio continúe a la baja. ¿Sí? Por eso se recomienda para este caso en particular sell stop. Entonces vamos a recapitular. Si la mecha es promedio de las pin bar, es decir, no excesivamente largas, sino que más largas que las velas normales, pero no excesivamente larga, se recomienda entrar terminando. Termina la vela, se forma la pin bar, entras. Si ves que la vela es excesivamente larga, perdón, la mecha es excesivamente larga, que hay ocasiones donde sí, a veces son muy largas, entonces se recomienda colocar una orden pendiente tipo limit, ya sea de un 20, 50, un 30% de todo lo que mide la sombra. El tercer caso es si tiene sombra muy larga aquí en la parte de la arriba, pero igual tiene una sombra larga en la parte de abajo. Una buena forma sería a través de un stop, de una orden tipo stop. Esas son las tres formas en que se puede entrar en una pin bar. Vamos a borrar, vamos por el siguiente. El siguiente son las velas envolventes. Las velas envolventes, al igual que las pin bar, tienen tres formas. Y para no ser largo el asunto, es de la misma manera. Si ves que envuelve una vela, dos velas, vamos a poner que son velas pequeñitas, luego hace una envolvente, pues no excesivamente larga, simplemente envolvió dos velas pequeñitas, pero la envolvente no es muy grande, entonces perfecto. Tú puedes entrar, terminando, te vas con el precio. Para el segundo caso es que tú observes la vela envolvente. Vamos a poner que tiene velas un poco más grandes. Y la vela envolvente que lanzó fue una vela envolvente muy grande. Cuando ocurre esto, lo mismo, lo más recomendable es colocar una orden pendiente tipo limit. ¿Por qué? Porque hay muchas probabilidades de que el precio empiece a subir. Y de hecho, a veces sube de forma muy pausada, muy lenta. Muy lenta. Por eso aquí se recomienda colocar una orden pendiente, ya sea lo mismo. Mismo criterio que el anterior. Y aquí, nuevamente, obviamente esas velas tienen sombras aquí, sombras aquí, sombras aquí, sombras aquí. Y si la sombra en la parte de abajo es muy grande, si la sombra de abajo es muy grande, aquí, entonces conviene colocar una orden pendiente. Porque esto sigue siendo una envolvente a pesar de que tenga sombras largas en la parte de arriba y sombras largas en la parte de abajo. Sigue siendo una vela envolvente. Bajo este criterio también se coloca una orden tipo stop. Por eso les decía que es el mismo criterio que el anterior, que las pin bar. Ahora sí, la de múltiples rechazos es un poco mixta también, se podría considerar mixta, porque aquí hay que estar pendientes del precio, de los rechazos que haga, porque como les digo, cuando el precio empieza a hacer rechazos, dejar sombras, pues no tan largas acá, luego ven una sombra que superó las anteriores. Si esto lo hace, esto igual el cuerpo puede estar por arriba, ¿no?
puede ser que esto igual sea una envolvente, que haya envuelto algunas velas. Se usa el criterio para entrar de envolventes. Si en este caso la vela de trampa fue pin bar, se usa el criterio para entrar en pin bar. ¿Sí? Es básicamente una entrada tipo mixta. Lo que hay que esperar aquí son en la vela correcta, la vela que trampee, que saque a los participantes del mercado. Después de eso, nosotros buscar el mejor punto para entrar. Ya sea si esa vela que limpió a gente en el mercado fue una vela envolvente o fue una pima. Eso es lo que habría que estar esperando. Listo, eso es donde entramos. Ahora la parte más importante es la ubicación. ¿Dónde rayos se dan esas action candles? Porque por sí solo, esos patrones que ya vimos de velas, esas formaciones de velas, por sí solos son solamente eso, son formaciones de velas, por sí solos. Tiene que tener una ubicación para que se pueda considerar una action candle válida. De lo contrario, es simplemente dos formaciones de velas. O sea, no es representativo para nosotros si no se da en la ubicación donde tiene que estar para que se considere válida. Así de simple. Ahora, ¿cuál es esa ubicación? ¿Cuál sí es una action candle verdadera? Bueno, para los que han sido observadores, han notado que los ejemplos que he mostrado se han dado en los segundos picos de los esquemas de validación. Entonces, la primera regla que hay que tener de la ubicación es que esa action candle tiene que estar ubicado en un esquema, en un segundo pico de un esquema de validación. Es decir, el precio ya tuvo que haber hecho un rechazo previo. Aquí debemos tener una zona de esquema de validación. El precio tiene que haber rechazado nuevamente y aquí es donde exactamente vamos a estar esperando cualquiera de esos patrones de vela. Es decir, que esos patrones no los vamos a estar esperando donde sea. Tiene que ser aquí donde realmente vamos a estar esperando esas formaciones para que tenga muy buena probabilidad de poder sacar beneficios del mercado. Aquí ya sea el action candle, vamos a hacer. Ahí se espera. Vamos a ver el segundo criterio que tenemos que tener, que también tiene que ser pues una zona de acción de fin de ciclo. Como ya habíamos visto anteriormente en el ciclo del precio, ya habíamos visto cómo está compuesto un ciclo, fase de donde hace un rango, luego viene la fase tendencial, luego nuevamente una fase donde hace el rango. Entonces, esto tiene que ser en los inicios o fin de ciclo. Bueno, que básicamente es lo mismo, ¿no? Un inicio de ciclo es un fin de ciclo es un inicio de un nuevo ciclo. Básicamente es eso, ahí tiene que estar ubicado. Es decir, que aquí tendría que estar viniendo una tendencia bajista. Ya se tiene que saber identificar, para aplicar esto, cuál es un lugar probable de fin de ciclo. Que eso sí lo vamos a ver, pero más adelante. Ahorita solamente quiero que sepan esto. Esa es la segunda norma que tiene que tener. La tercera es que tienen que esperar el cierre de vela. Y esto lo pongo aquí, lo recalco, porque mucha gente se adelanta a estar entrando en el mercado. Vamos a poner un pequeño ejemplo de que tenemos el esquema, tenemos aparentemente un action candle, algo así, ¿no? Y esta vela todavía no ha cerrado, donde vemos que ya hizo una pin bar un poco grande, pero esa vela todavía no ha cerrado y ustedes ya están desesperados por querer entrar, pero resulta que luego el precio hace esto, ¡pum! Deja el cuerpo más así y esto automáticamente ya no es un action candle, automáticamente deja de ser un action candle. ¿Y qué puede ocurrir? ¡Pum! Vuelve a caer, luego puede ocurrir esto así y aquí está su action candle, pero mientras tanto ya sufrieron, ya les tocó el stop loss.
Sí, por eso no hay que adelantarse y hay que esperar realmente el cierre de vela y asegurarse de que eso sí haya sido una vela de acción. Sí, ahora sí, ya nos vamos junto con el precio. Esos son los tres criterios que tiene que tener un action candle para que se pueda considerar realmente que es válido. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Como les digo, ¿cuáles son las action candles reales? Son estas de acá, de aquí y aquí. Estos cuadritos de acá no es. ¿Por qué? Porque no es un inicio ni fin de ciclo. Sin embargo, esto vemos que es una pin bar. ¿Y funcionó? Sí, sí funcionó. Igual esto es una pin bar. ¿Funcionó? También sí funcionó. Pero la diferencia de eso es que no es un action candle. Simplemente esas velas por sí solas son velas que tienen cierta probabilidad. Tienen cierta probabilidad si se van a favor de una tendencia. Por ejemplo, si el ciclo es bajista, esas velas tienen pues, buena probabilidad si van a favor del ciclo. O sea, yo no les recomiendo operar por sí solo con esas velas. Hay sistemas de trading, sobre todo tipo scalping, que solamente se aprovechan de estos action candles, ¿no? Bueno, de estos patrones, ciertos patrones de vela, ciertas formaciones de vela. Y de hecho, yo alguna vez, yo operé opciones binarias y pues, hice una estrategia que solamente se basa en la lectura de velas. Como hay en las opciones binarias, solamente hay que tratar de predecir cuál es la siguiente jugada del precio. Yo lo denominé lenguaje de velas. Mi estrategia que yo hice para opciones binarias es simplemente pues, analizar vela por vela, ver la formación de vela, ver la tendencia del precio y solamente esperar pues, una vela correcta que nos ofrece la probabilidad de qué es lo que va a ser la siguiente vela. Realmente es algo muy sencillo, solamente es conocer el lenguaje de velas y es todo. Pero eso es funciona mejor en opciones binarias y no tanto en Forex Trading. Bueno, en general, las Action Candle, porque veo que ya está acabando el tiempo, es en los inicios y en los fin de ciclos. Por ejemplo, aquí el Action Candle vemos que fue una envolvente. ¿Sí? En este caso envolvió a esta vela pequeñita. Hizo una buena envolvente, no tan excesivamente grande. Y ahí está el punto de entrada. Y aquí lo mismo fue una buena envolvente que se envolvió a una, dos, tres, cuatro, como cinco velas se envolvió. Y en este caso regresó cerca del 50%. Ah, ese es el peso mexicano. Y recuerdo esta operación del peso mexicano sí la tomé y ese es gráfico diario, lo recuerdo porque hasta esta la puse en el Facebook cuando metí mi operación por acá, más o menos. Y hasta me decían que eso no va a subir. Yo ya tenía mis confirmaciones, ya tenía mi ciclo, ya tenía mi zona de fin de ciclo, ya tenía mi action candle, estaba dentro de la operación. Y había varios que decían que no va a subir. Y al final del día, pues terminó subiendo y ofreciendo pues, un super beneficio de pips. Listo. Entonces vamos a recapitular. Las action candle nos ofrecen un punto de entrada, nos ofrecen una referencia de stop loss. ¿Por qué? Porque el stop loss, ¿dónde se colocaría? Se colocaría donde inició la action candle, en este caso aquí. También nos ofrece buena probabilidad, porque ya tenemos el lugar de fin de ciclo, ya tenemos el, el esquema de validación en información, que habría que faltar el gatillo. Por eso igual se le conoce como velas gatillo. Es lo que hace que tú estés dentro del mercado. Si forma, pum, entras al mercado y te vas. También por eso la denomino vela de acción, porque es la que me permite tomar la entrada a la operación. Segundo,
no todos esos patrones que ya vimos de Action Candle, no todos son válidos, o no todos tienen la misma probabilidad. Los que tienen una buena probabilidad y los más fiables son aquellos que se encuentran en los inicios y inicios o fin de ciclo, después de un segundo pico. Después de un segundo pico. Aquí está el primer pico. Y aquí está el segundo pico. Esta Action Candle es de muy alta probabilidad. Primer pico, segundo pico, Action Candle de muy alta probabilidad. ¿Sí? Y eso es lo importante que hay que conocer sobre las Action Candles. En la próxima sesión que vamos a tener, vamos a ver en gráficos cómo realmente se interpreta estas Action Candles. Vamos a buscar ejemplos en los gráficos sobre las Action Candles. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer. Ya le quedan 5 minutos a este Zoom. Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos a dar por terminada la sesión. Lo del Dropbox, ahorita les comento cómo. Y nos vemos hasta la próxima, ya saben, para ver la parte aplicada en gráficos. A ver, David dice que tiene una duda. ¿Cuál es tu duda? ¿Sí lo subiré a YouTube? Obviamente sí hay manera de cómo ver el ejemplo del gráfico y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Como ya les dije, vemos la parte teórica. Luego en la siguiente sesión vemos la parte práctica, tal y como hicimos con el ciclo del precio y con los esquemas de validación. Esa es una buena pregunta. Y la respuesta de esa la di durante esta sesión. Les dije que eso sí lo vamos a ver más adelante, que es a través de las zonas de acción de fin de ciclo. Yo tengo diferentes tipos de zonas de acción, pero hay una zona de acción que la denomino zonas de acción de fin de ciclo. Eso sí está contemplado dentro de este curso gratuito, que obviamente lo vamos a ver más adelante. Listo, pues que pasen una excelente noche y nos vemos hasta la próxima sesión. Sí, sí hay página de Facebook, luego la comparto todas las redes que tengo.